Buenos días, Ramiro. Iniciamos con el curso, con el seminario del día de hoy. Buenas tardes con todos. A nombre del Colegio de Ingenieros de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, les damos la cordial bienvenida. Y tenemos el gusto de presentar la conferencia titulada Tratamiento del agua para consumo humano, a cargo de Salomón Chacha. Es químico de la Universidad Central del Ecuador, magíster en Química Analítica de la Universidad Central del Ecuador, UNAM, vinculado a la docencia y a la empresa privada. Docente de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central, analista físico-químico en los laboratorios de OCP, Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central, representante técnico de las empresas privadas Procontex, CATL, TDA, asesor técnico en el diseño y construcción de plantas de potabilización y tratamiento de aguas residuales, Kimsertec, participante en proyectos de pasivos ambientales en los sectores hidrocarburífero, minero, entre otros. Actualmente docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, en las cátedras de Química Industrial y Química de Petróleo. Les dejo con ustedes a Salomón Chacha. Y otro examen que contenía... Buenas tardes. Agradezco la oportunidad que me han brindado el Colegio de Ingenieros en Geología, Minas y Petróleos de la, en especial a la directiva que han logrado mitigar este estado de confinamiento que estamos sobreviviendo. Así que he escogido este tema tan importante que es, desde el punto de vista de la salud, el tratamiento de aguas para consumo humano. Para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción. Según la Organización Mundial de la Salud, de 9 personas no tiene acceso al agua potable. Alrededor de 800 millones de personas no tienen acceso al agua potable en el mundo, ¿no? En el 2017 murieron 200 personas por hora debido a la contaminación del agua. ¿Sí? El agua está distribuido para diferentes actividades del ser humano. La actividad industrial siendo una de las también demandas grandes de agua. El consumo humano se ve en esta gráfica, de acuerdo a los países del BRICS. El consumo humano utilizan un porcentaje en kilómetros cúbicos, alrededor de unos 1.500, ¿no? Y luego pequeñas fracciones de lo que es la industria, de lo que es la agricultura. Es decir, siendo la agricultura la mayor actividad económica del hombre que utiliza en la agricultura. Alrededor del 70% del total del agua que existe en el planeta. De acuerdo a los últimos datos, igual de la Organización Mundial de la Salud, hay una controversia del consumo de agua de los habitantes. Por ejemplo, los de Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, una persona al día consume 350 litros. En América, un promedio de 135 litros al día. En Europa, 200 litros por día. En el África subsahariana, 20 litros por día. Justamente hubo una pregunta en la exposición pasada en la cual había una pequeña controversia, ¿no? Pero sin embargo, aquí están los datos que verifica con la que estoy corroborando cómo
cómo es la diferencia entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Entonces, a nivel global, como les dije, en la agricultura gastan del volumen total del agua, de agua dulce específicamente, el 70% en la agricultura, 22% en la industria y consumo doméstico 8%. Y depende también en los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo, ¿no? Siendo en los países de desarrollo aquí, desarrollados, lo que más dedican, la cantidad de agua que se utiliza es en la industria. De un cálculo aproximadamente de 1.368 millones de kilómetros cúbicos, apenas el 3% corresponde al agua dulce. El 97% corresponde al agua salada. Del agua dulce encontramos aguas superficiales, aguas subterráneas y en las capas y en los glaciales, ¿no? El agua superficial, 0,3%. El agua subterránea, 30,1%. Del agua subterránea podemos obtener dos tipos de agua subterránea, en la cual se encuentra en acuíferos de confinamiento y acuíferos no confinados. Calidad del agua. La calidad del agua se mide de acuerdo a las características físicas, químicas y biológicas. Dentro de las características físicas, en el agua encontramos sólidos suspendidos, turbidez, color, temperatura, sabor y olor. Los índices para determinar la calidad de agua dentro de los parámetros o de las características físicas, tenemos sólidos totales, suspendidos, turbidez, medidas en las unidades nefelométricas. Dentro de las características químicas del agua tenemos dos tipos de características, orgánicos e inorgánicos. Dentro de los orgánicos tenemos los aceites y grasas, detergentes, compuestos fenólicos, pesticidas. También se podría agregar en esta característica, en este parámetro, perdón, los hidrocarburos totales o TPHs conocidos. Inorgánicos, tenemos las sales disueltas. Dentro de las sales estarán los sulfatos, los nitratos, los cloruros, los bromuros, ioduros, etcétera, etcétera. Otro parámetro importante de los inorgánicos es la alcalinidad, que este parámetro juega un papel muy importante en los procesos que ya revisaremos más adelante. El cianuro, que es generado especialmente en la industria de la minería, ¿no? Tiene altos contenidos de cianuro en los procesos de obtención del oro. Los metales pesados, igual. También de las industrias metalmecánicas, etcétera, etcétera, y la contaminación de estos metales. Dentro de lo que es el parámetro, perdón, en la característica biológica, tenemos los parámetros de bacterias, virus, hongos, algas, pequeños organismos. ¿Quién vino, BGN? En la cual, en la característica química, los índices que vamos a determinar es la conductividad eléctrica, que tiene que ver directamente con la cantidad de sales disueltas en el agua. El pH también es un índice muy importante que me indica la calidad de agua. Sólidos totales disueltos, sólidos totales, ¿no? Disueltos sí. Demanda química y oxígeno disuelto. Dentro de la biológica podemos determinar la demanda bioquímica de oxígeno y la materia orgánica. Se ha hecho un estudio y se tiene unos datos
para determinar con rapidez las características del tipo de agua, ¿no? Por ejemplo, tenemos aguas superficiales con respecto a los sólidos disueltos es baja, aguas subterráneas alta, aguas residuales obviamente alta, sólidos suspendidos y coloides altos, en aguas superficiales, en aguas subterráneas baja, en aguas residuales alta, bacterias, virus, hongos y otros microorganismos, en aguas superficiales alta, aguas subterráneas baja, aguas residuales, obviamente, dependiendo del tipo de industria o del tipo de agua residual, es alta también. Sistema de tratamiento. Las instalaciones de tratamiento de agua son una de las 3 variantes de aceptación general. Dentro de estos sistemas de tratamiento se han definido 3 tipos de plantas de tratamiento. Plantas de tratamiento limitado, en la cual incluye la desinfección, control del color, fluoración, eliminación de hierro, magnesio, ablandamiento, cuando se trate de aguas subterráneas. Plantas de coagulación, para tratar aguas superficiales. Plantas de ablandamiento, aguas de alta concentración, es decir, de dureza, ¿no? En particularmente, estas plantas se utilizan para aguas subterráneas. En una planta de coagulación se emplean los diferentes procesos: mezclado rápido, debe ser mediante un agitador, loculación, sedimentación, filtración, desinfección. Sistemas de tratamiento. El agua es vital para la vida humana, pero antes de ser utilizada debe pasar por un proceso que será purificada. Este proceso es necesario para que no haya color, sabor u olores. El proceso o etapas para potabilizar el agua previo a ser distribuido a los hogares. El proceso o etapas para potabilizar el agua están compuestos por 8 etapas. Captación, sedimentación, desarenado, predecantación, coagulación, floculación, decantación, filtración, cloración y almacenamiento. La cloración se entiende también en forma general como desinfección. Primera etapa o primer proceso, captación. El agua que se potabiliza se obtiene de los ríos, lagos, diques o aguas subterráneas. Se transporta mediante su propia corriente. En el caso de las aguas subterráneas, se lo realiza mediante bombas. Una vez perforada, obtenido el pozo, ¿no? 2. Desbaste. En esta etapa se quitan los sólidos grandes que están presentes en el agua. Pueden ser botellas, zapatos, ropas, etc. Esto se hace mediante rejillas que están justamente ya acopladas ya al sistema de las plantas de tratamiento. Tercer proceso, desarenado, predecantación. Aquí se elimina la arena del agua y otras partículas. En esta fase debe hacerse para evitar que las partículas pequeñas dañen la maquinaria con que se purifique el agua. Es decir, los demás equipos que están acoplados a la planta de tratamiento. Proceso de tratamiento. Cuarto, coagulación y floculación. La coagulación es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales que se producen al neutralizar las fuerzas
que los mantienen separados por medio de la adición de los coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado. Para esta etapa se agrega en el agua una sustancia para coagular partículas pequeñas que están en el agua, con el fin de ser sedimentadas. Esta parte del proceso, es decir, esta etapa es la etapa muy importante, determinante en el proceso de potabilización. Previo a esto se debe hacer una prueba de jarras para determinar la cantidad del coagulante que debo añadir a la corriente del proceso. Si no logro una dosificación adecuada, mi proceso no va a tener éxito. Por lo tanto, se debe, como le dije, primero hacer una prueba de jarras en la cual se determina la cantidad del coagulante que voy a añadir a mi proceso. Dentro de los coagulantes principales utilizados en la mayoría de las empresas, tanto privadas como públicas, son el policloruro de aluminio, sulfato de aluminio, cloruro de aluminio, cloruro férrico, sulfato de aluminio. Estos son los coagulantes inorgánicos. Dentro de los coagulantes orgánicos tenemos la poliacrilamida catiónica y aniónica. La forma de aplicación es siempre utilizar los coagulantes orgánicos e inorgánicos para que el rendimiento sea mejor en el proceso. Obviamente, si utilizo sulfato de aluminio, por ejemplo, sí flocula, pero no como con la velocidad que se debe, que se requiere para el proceso. ¿Sí? La forma de la aplicación es, una vez listo ya la dosificación correcta, tiene que ser una mezcla muy rápida del coagulante, acompañado con en este caso, si pongo yo sulfato de aluminio, tengo que acompañar con otro coagulante que se conoce como poliacrilamida. Entonces me forma un flóculo más grande, rápido, y tiene peso y logramos el siguiente proceso, que es la sedimentación, que es muy importante. Caso contrario, si no está bien este proceso, el agua no va a cumplir con las especificaciones que debe tener una agua potable. Entonces, la parte crítica de todo el proceso está en la coagulación y floculación. Antes de eso debemos corregir la alcalinidad también. Eso es muy importante. Si el pH está inferior a 7, muy poco produce la floculación. Entonces debe estar alrededor de 7, en un rango de 7 a 8,5 de pH. Ahí funciona perfectamente el sulfato de aluminio. El policloruro de aluminio tiene un rango mucho mejor. Flocula de 4 a pH de 4 a 10. Pero el problema de utilizar estos coagulantes, también viene ahí la contaminación, ¿sí? Previo a eso se debe hacer un control de calidad de todas las materias primas que voy a utilizar para la potabilización. En particular, como digo, del policloruro de aluminio,
El sulfato de aluminio hay de diferentes grados, ¿no? Dependiendo de la calidad, debe ser, obviamente, para agua potable, debe ser de calidad alimenticia. Pero yo tengo experiencia en ese campo, que he trabajado muchos años en el laboratorio. He hecho el control de calidad de muchos de estos coagulantes. Entonces, encontrando metales pesados, plomo, mercurio, arsénico, entonces al aplicar al proceso de coagulación, en vez de limpiar, le estoy contaminando el agua. Entonces, aquí en este punto hay que tener mucho ojo en mandar a un laboratorio, de preferencia que sea acreditado, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos los resultados que sean confiables, porque estamos tratando de un bien para consumo humano, ¿no? Entonces, necesariamente, entonces, en este puntito quería aclarar esto, que se debe hacer previamente, antes de utilizar, un control de calidad de las materias primas con las que estoy trabajando. El siguiente proceso es la decantación. Es el proceso físico mediante el cual las partículas en suspensión presentes en el agua son removidas o separadas del fluido debido al efecto de la gravedad. Dichas partículas deberán ser más densas que el agua y el resultado que se obtenga será un fluido clarificado y una suspensión más concentrada. En esta fase se disminuye la velocidad del agua con el objetivo de sedimentar las partículas sólidas que se forman en el anterior proceso. Entonces aquí, de preferencia, los tanques deben tener una forma cónica, ¿no? ¿Para qué? Para poder evacuar los lodos que se van acumulando. Mediante bombas se lo evacúa, ¿no? Entonces, el agua clarificada, de acuerdo al diseño de las plantas, debemos hacer el cálculo de la velocidad de sedimentación, ¿sí? Obviamente eso se hace a nivel de laboratorio y luego ya se va al diseño mismo de la planta, ¿no? La siguiente etapa es la etapa de filtración. Es un proceso que consiste en la separación de partículas y pequeñas cantidades de microorganismos, entre ellas están las bacterias, los virus, a través de un medio poroso. Es la fase responsable de que se cumplan los estándares de calidad para el agua potable. Desde el punto de vista bacteriológico, los filtros tienen una eficiencia de remoción superior al 99%. Estos filtros contienen arena en especial, para retener los sólidos más diminutos que están presentes en el agua. Para esta etapa, el agua ya se encuentra clara. Existen filtros simples, es decir, que tienen solamente un tipo de material, y filtros compuestos, en la cual, como vemos acá en la lámina, tenemos de diferentes materiales, ¿no? Y de diferentes espesores. Tenemos gravilla, arena de sílice, carbón activado, que cumple la función, muy importante el carbón activado, ¿no? De eliminar los malos olores, el color del agua, si en caso hubiese el color, en especial los microorganismos, ¿no? Las bacterias, los virus. ¿Sí? En la capa superior se crea una película de unas bacterias benéficas, que en caso de ingresar a las bacterias patógenas, las bacterias benéficas las eliminan, ¿no? ¿Sí? Esos son estudios, en algunos estudios refieren este proceso, ¿no? Y se forma una película de bacterias benéficas en la parte superior, entre la interfase de la capa de arena o espacio de arena y agua, ¿no? En esta interfase se forma una película de bacterias benéficas que ayudan a eliminar a las bacterias patógenas. Hay diferentes diseños de filtros. Unas son que entran el agua por la parte superior,
y otras que ingresan por la parte inferior. ¿Sí? También trabajan bajo presión, obviamente con bombas, ¿no? Todo dependerá del caudal del agua que yo estoy tratando. Esto sería para unas plantas pequeñas, ¿no? Este sistema de filtros. Ya en las empresas grandes, en las plantas de tratamiento, y aquí de Quito, por ejemplo, los filtros son unas cisternas de cemento gigantes, ¿no? Desinfección. Es el último proceso de tratamiento del agua, que consiste en la destrucción selectiva de los organismos potencialmente infecciosos, lo que significa que no todos los organismos patógenos son eliminados en el resto del proceso, por lo que requieren procesos previos como la coagulación, sedimentación, filtración para su eliminación total. Dentro de la desinfección existen varios métodos, ¿no? Pero el más común, el más barato, el más económico es con cloro, desinfección mediante cloro, ¿no? A partir del gas cloro o también hipoclorito de sodio. ¿Por qué no hipoclorito de calcio? Al tener calcio, si estamos tratando de que el agua no sea agua dura, entonces es posible que mi agua pase a ser agua dura si utilizamos hipoclorito de calcio. Entonces lo recomendable es hipoclorito de sodio y cloro gas. También utilizan el compuesto que se conoce también el dióxido de cloro. Sí, pero obviamente este producto es un poco más caro por los procesos industriales de obtención más que todo. ¿Sí? Entonces, otro de los procesos que utiliza en la desinfección es por la radiación ultravioleta. Existen lámparas de ultravioletas que es una muy buena forma de desinfectar el agua debido a que es un proceso físico. Estamos utilizando la radiación ultravioleta. Entonces, esta radiación no me produce un subproducto, digamos, ¿sí? Matará a los microorganismos, específicamente específicamente ataca exactamente al ADN de los microorganismos. Entonces, de esa manera destruye su información genética para la reproducción de estos microorganismos, es decir, que les mata, ¿no? Otra forma de desinfección es mediante ozono. Obviamente los sistemas de tratamiento de ozono no se ha escuchado aquí a nivel de país, a nivel industrial. En pequeña escala, en pequeñas empresas de envasadoras de aguas, sí, de aguas embotelladas, sí utilizan este sistema. Debido a que por los costos, obviamente, y también se necesita de mayor capacidad, ¿no? Y el consumo de energía, obviamente, va a ser alto, porque se necesita un voltaje alrededor de 10.000 voltios para generar el ozono, ¿sí? Y se hace a partir del oxígeno del aire o también por oxígeno ya puro confinado, y esto pasa por un sistema de descargas eléctricas y ya generamos el ozono. Siendo esto el ozono siendo uno de las sustancias químicas altamente oxidante, tiene una velocidad de reacción más que el cloro inclusive, entonces es uno de los desinfectantes más solicitados en los países desarrollados. En las plantas de potabilización, por información conozco que tratan de esta forma, ¿no? Debido a que ya no utilizan mucho el cloro en los países desarrollados, porque el cloro produce compuestos organoclorados, como son los halometanos. Y estos productos, al ser organoclorados, son cancerígenos, ¿sí? Entonces, en un tratamiento siempre se debe poner al final, porque el cloro reacciona con los compuestos orgánicos que se encuentran en el agua.
Si ya no hay y si no hay compuestos orgánicos en el agua, bueno, ahí no habría la posibilidad de que se formen estos compuestos organoclorados, ¿sí? Pero si hay todavía residuos de compuestos orgánicos, si pongo cloro, se me va a formar. En Estados Unidos, las normativas permiten de 0.08 ppm de este tipo de compuestos en el agua potable todavía, ¿no? Y luego, entonces esa es la causa principal, por la formación de compuestos halometanos, ¿no? Dentro de lo que esos serían los más importantes productos desinfectantes que se encuentran en uso en la mayoría de las plantas de tratamiento. Aquí en el país muy poco, ¿no? Como le dijo, en pequeña escala utilizan este tipo de... Hay otras formas también que están de moda, ¿no? Pues se puede decir como la ósmosis inversa, que tiene que ver con el uso de las membranas. En los procesos, ya después de obtener el agua potable, tratan de purificar las aguas. Yo creo que las mayorías de industrias y laboratorios necesitan del agua de mejor calidad, ¿no? Agua tipo 1, agua tipo 2, se conoce, que tiene que ver con el parámetro de la conductividad. Entonces, ahí se utiliza estos sistemas de ósmosis inversa y filtros de carbón activo, filtros de membranas y una infinidad de equipos que ya venden ya empresas que promocionan en el mercado, ¿sí? Por último, llegamos a la etapa del almacenamiento y distribución. Después de ser aplicado el cloro, el agua es almacenada para que esté en contacto con el cloro y así la potabilización será más segura. Es decir, debemos asegurar la concentración del cloro alrededor de 1 a 1.5 ppm que llegue a las llaves del consumidor, es decir, a las casas, ¿no? Asegurando de que no haya contaminación biológica, debido a que el agua también es un vector, es una fuente de contaminación. Tenemos un esquema de una planta de tratamiento en donde se conjuga todos los procesos que hemos visto, ¿no? Tenemos el agua cruda que ingresa en una mezcla gráfica en la cual se regula el pH, luego aplicamos los coagulantes, es decir, es una mezcla rápida, ¿no? ¿Sí? En la mezcla rápida no debe pasar un tiempo de 3 a 5 segundos, ¿sí? Mientras más rápido y mayor sea la frecuencia de agitación, la frecuencia debe ser alrededor de 300 revoluciones por minuto, ¿sí? Y luego pasamos a una agitación más lenta, bajando hasta 70 y culminando con 20 revoluciones por minuto. ¿Por qué aquí no agitación fuerte de mayor revoluciones? Debido a que ya se va formando el flóculo. Si la agitamos fuerte, se va a descomponer el flóculo, ¿no? Porque la idea es que se forme. Luego pasa a una planta de sedimentación, ¿sí? En donde ya los flóculos formados se van al fondo y el agua clarificada en la parte superior pasa al proceso de filtración. Luego del proceso de filtración viene la desinfección y por último tenemos ya el almacenamiento del agua tratada y esto ya va a la
red de distribución. Dentro de la planta también generamos, por más proceso limpio que tratemos de hacer, o que mi agua sea extremadamente limpia, siempre va a generar lodos de los productos que estoy agregando. Y por lo tanto, estos lodos, muchas de las empresas, casi ninguna, no conozco que ni una planta de potabilización que haga tratamiento de estos lodos, ¿sí? No conozco en el país, al menos que haga, porque de aquí se podría hacer estudios y recuperar también el aluminio, ¿no? Si utiliza policloruro de aluminio, el aluminio. La poliacrilamida, bueno, es como es compuesto orgánico y tiene unos enlaces que pueden ser removidos inclusive por los microorganismos, entonces también se descompone. Aunque es poco tóxico para los microorganismos, pero con el tiempo se van descomponiendo la poliacrilamida. Entonces, lo que me quedaría serían compuestos de aluminio en los lodos. Entonces, estos lodos se debería hacer de alguna forma que regrese al proceso, ¿no? Entonces ahí viene ya la investigación, el estudio, algún proyecto. Porque imagínense, hay empresas que gastan semanalmente 4, 5, hasta 10 toneladas de policloruro de aluminio en una planta, imagínense. Entonces, hay cualquier cantidad de lodos que se puede utilizar. Hay algunos proyectos que he visto que han realizado algunas empresas. Lo que hacen con estos lodos es ladrillos, ¿no? ¿Sí? De ahí no han pasado, pero lo ideal sería recuperar como aluminio y luego, o como sales de aluminio y luego nuevamente ingresar al proceso. En conclusión, la aplicación de políticas de prevención en las fuentes de agua superficial evitarían los diferentes grados de contaminación de este recurso y por consiguiente los tratamientos costosos para hacerla potable. Es decir, si yo contamino un río que voy a utilizar para potabilizar, entonces estoy generando más costos para los tratamientos. Es decir, mayor contaminación, mayor gasto de productos químicos en el proceso de tratamiento. Un adecuado proceso de coagulación, floculación, se verá reflejado lo que tomé mayor énfasis, ¿no? Se verá reflejado en el proceso de sedimentación, debido a que los flóculos formados quedarán retenidos fácilmente en los sedimentos, en los sedimentadores, perdón, obteniéndose turbiedades bajas que ayudarían a incrementar la eficiencia de los filtros. Es importante una adecuada dosificación de cloro para evitar la formación de productos nocivos para la salud. Como también ya lo mencioné, los trialometanos. Uno de ellos hasta se puede llegar a formar el cloroformo, ¿no? Se debe considerar el posible tratamiento de las aguas residuales generadas para devolver, es decir, las aguas residuales que generan las plantas de potabilización, también se debería tratarlas para volverlas a las mismas condiciones que fueron captadas, cumpliendo de esta manera con los límites de vertido establecidos por el organismo competente. El agua es un recurso limitado, por lo tanto es necesario tomar medidas que garanticen un manejo racional de este y por parte de la población. Muchas gracias. Gracias, mi estimado Salomón, por tu exposición. En este momento, si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, pueden activar sus micrófonos y hacerlos directamente a Salomón. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues doy paso a Ramiro Maruri, presidente del Colegio de Ingenieros Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Gracias, Carlos. Químico Salomón Chacha, muchas gracias por su conferencia. Nos ha ayudado mucho
en el entendimiento que cómo es el producto final que usamos todos los días, que es el agua potable. A todos ustedes que han participado en esta conferencia, por su tiempo, les agradecemos de parte del Colegio en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Y les esperamos para la próxima conferencia el día jueves del volcán Sangay. Buenas tardes, muchas gracias.